Bueno, entonces vamos a ir a Génesis capítulo 28 y vamos a continuar hablando de este tema que pues ha despertado, veo yo, como cierto interés Mm. en ustedes, ¿sí? Y es que lo tiene, ¿no? Como toda palabra debe tener para nosotros un interés, debemos mostrar ese interés. Y esto es algo que debe quedar muy claro, ya que estamos hablando de este tema del que venimos hablando en los últimos días de Shabbat, sí, que como lo hemos dicho varias veces, pues es un tema un poco difícil de enseñar porque lamentablemente alrededor de este tema se han hecho o se han dicho muchas cosas que Mm. son incorrectas. Entonces, no se ha enseñado el tema como debe ser y eso ha creado entonces en algunas personas ciertos vacíos, ciertos prejuicios. Sí, hay algunas personas que incluso están prevenidas con este tema. Uno no les puede hablar de este tema porque ya, no, no, un momento, hasta ahí, ¿no? Ujú. La conversación estaba buena hasta que se habló del tema de el diezmo, ¿sí? Y de lo honrar al Eterno con nuestros bienes. Pero esto no debe ser así realmente. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto a aprender, entonces vamos a estar abiertos y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Entonces hemos venido entendiendo qué es realmente el diezmo y con quién está asociado el diezmo y qué era lo que había detrás de todo esto del diezmar. Y lo hemos visto claramente a través de un patriarca como el profeta Abraham, ¿sí? Como nuestro padre Abraham, el profeta Abraham. Ahora les invito para que veamos a otro patriarca. En este caso es el patriarca Jacob. Recuerden quién es Jacob. Jacob es el hijo de Yitzhak y por tanto es el nieto de quién? De Abraham. Jacob es el nieto de Abraham. Y Jacob es el hombre a quien se le va a cambiar su nombre precisamente Jacob por Israel. Ese va a ser un sello poderoso, ¿sí? Que va a tener este hombre, que va a cambiar su vida definitivamente, va a cambiar su destino completamente. Y es a través de este hombre, Jacob, a quien se le cambia el nombre por Israel, a través de quien se va a formar todo ese pueblo, Ujú. toda esa nación que el Señor había prometido precisamente a su abuelo Abraham, ¿sí? De la cual esa nación, ese pueblo, del cual vendría la simiente poderosa, la simiente perfecta de nuestro Mashiach, de Yeshua. Ujú. Amén. Entonces, dice Génesis 28:10, y Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Recordemos o entendamos el contexto de esto. Recuerden o tengan en cuenta que Jacob ha recibido la bendición de parte de su padre, Yitzhak. Tiene una acusación muy seria de parte de su hermano Esaú, Ujú. que supuestamente, según Esaú, Jacob le había robado su primogenitura. Sin embargo, como hemos estudiado en otros momentos, nosotros entendemos por la palabra lo que dice la Biblia, que la verdad fue que Esaú, ¿sí?, despreció la primogenitura. Y en ese desprecio por la primogenitura, entonces hizo una negociación con su hermano Jacob, con su hermano, sí, Jacob. Entonces, él, en cambio, Jacob sí estaba interesado en la primogenitura que por derecho tenía Esaú. Entonces, como Esaú tenía ese derecho, pues le correspondía, pero como él la despreció, y por eso es que el Señor dice, Ujú. a Esaú aborrecí, desprecié, y amé ¿a quién? A Jacob. ¿Por qué dice la palabra que el Señor aborreció a Esaú? Porque menosprecio. Porque Despreció. menospreció, despreció, menospreció, aborreció la primogenitura. Mm. ¿Y por qué amó a Jacob? Porque Jacob sí amó la primogenitura. Y por eso su interés era ese y hace una negociación con su hermano
una negociación que en nuestros tiempos diríamos una negociación completamente legal y totalmente lícita, porque en aquel entonces no era como hoy que hay de pronto notarías o ciertos lugares donde se va por medio de las leyes, se va a sentar una negociación. En aquellos tiempos se hacía por medio de juramento. Y por eso Jacob le dijo, júrame que me venderás tu primogenitura si yo hago esto. Entonces él dijo, sí, y lo juró. Y por eso delante del Señor un juramento es sagrado. Y ya después parecía como que a Esaú se le hubiera olvidado el juramento en el que le vendió y le cedió la primogenitura a su hermano Jacob, y luego un día estaba pretendiendo que su padre le bendijera como primogénito. Y recuerden entonces que la madre de ellos dos, ¿sí?, estaba escuchando esa conversación entre su esposo y su hijo, y pues ella, una mujer justa, que sabía que habían hecho una negociación, pues le contó eso a su hijo Jacob, lo que él pretendía hacer, su hermano. Entonces ella le idea como todo un plan para que él vaya ante su padre y se haga pasar por Esaú y reciba la bendición, porque al fin y al cabo su padre estaba dispuesto a bendecirlo. Obviamente ahí hay varias situaciones, sí, que mirar allí. Digamos que pues uno dice, bueno, era la forma correcta, Claro, ¿sí? era la estrategia. Era esa la forma correcta, porque ¿qué dice la Biblia? Que cuando Jacob hizo lo que su madre le dijo que hiciera, digamos, desde una perspectiva, digamos, justa, honesta, porque pues al fin y al cabo Esaú le había vendido Claro, por juramento claro, la era real. primogenitura. Entonces, él era el que tenía el derecho. Pero pues, en medio de, aquí también vemos, en medio de esto, pues, que son seres humanos. Claro, es que Y son familias no, humanas como nosotros, ¿no? ahí la ventaja, y me gusta mucho, y creo que lo vimos en un Torah y Familia, en uno de los encuentros de Torah y Familia, es, claro, aquí está todo justo porque realmente se la vendió y bajo juramento, ¿sí? Aquí la situación es que ella nos representa a nosotras como madre, como madres, querer solucionarle a nuestros hijos cuando, bueno, Sus exacto, cosas, ¿no? Cuando ellos exacto. son los que tenían que solucionar Exacto, ve y todo, dile a ¿no? tu padre que Esaú te vendió la primogenitura y arregla esa situación. Claro, era, Véngase lo digamos, que se venga, porque de todas maneras ella era la mamá, ella claro. sabía, y yo te Y sirvo era la de mamá de testigo. ambos, ¿no? Claro, entonces le puede Tanto decir, de Jacob como de Esaú. claro, yo te sirvo de testigo, yo estaba allí, él juró, entonces tranquilo, no hay ningún problema. Eso sí me encanta porque la palabra del Señor nos desnuda, ¿no? Ajá. Ahí estamos las mamás que tenemos esos procesos tan arraigados Pasional. de solucionarle a nuestros hijos Sus sus problemas, ¿no? problemas. No, yo le soluciono. Usted tiene un problema, no, yo hoy. No, si me toca hacerlo a mí, lo hago yo. De hecho, ella dice allí que la maldición caiga sobre mí. Sí, A mí esa parte del texto, Carlos, a mí que si va a haber maldición sobre sí, ti, Jacob, que esa ujú, maldición caiga sobre caiga mí. sobre mí. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos situaciones en donde por ir a hacer lo que no debemos hacer y dejar que nuestros hijos lo hagan, estamos en una situación de maldición? Sí. Eso sería ya otro punto para Sí, hablarlo. claro, ese no es el punto que estamos Pero como el punto que estamos tratando es que la justicia era que Saúl le había había vendido vendido, por sí, cuanto había menospreciado y despreciado la primogenitura. Ahí nos quedamos, claro. ¿sí? Y por eso es que la escritura dice, ¿no? El Señor dice, a Esaú aborrecí, Exacto. desprecié y amé a Jacob. No es Ujú. que el Señor haya decidido y dijo, no, 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 a este lo voy a aborrecer y a este lo voy a amar. No, es por la actitud. Claro, por la actitud. O sea, despreció la De hecho, primogenitura, si listo. nosotros conocemos que el Señor, que Dios el Eterno es justo, entonces era simplemente decirle, hijo, ve y dile, porque Dios Claro, sabe Dios. está de testigo. Como han hecho otros personajes bíblicos, pero aquí lo bonito es que el Señor nos deja ver lo bueno y lo malo Así que es. humanamente Entonces, es a real. raíz de ese, digamos, esa estrategia, digámosla, Ujú. digamos de esa manera que la madre de Jacob, pues le dio,
sí, para que le dijo que se pusiera con unas pieles de ovejas, pues sobre los cabritos, sobre su cuerpo y todo eso, porque como Esaú era velludo, Velludito. entonces, y Jacob era lampiño, entonces, para que su padre, que ya estaba muy anciano, ya estaba ciego y ya prácticamente ni el tacto sentía ni nada de eso, lograba escuchar algo, discernir algo como la voz. Por eso cuando él llega y le habla, Jacob dice, eres tú, Esaú, porque la voz parece la de Jacob. Sí. Sin embargo, cuando él lo toca y lo palpa, pues dice, entonces sí, no, es Esaú, porque es velludo. Entonces él lo bendice. Cuando viene, cuando viene Esaú a querer, a pretender tomar la bendición de su padre que le había vendido a su Mm, hermano, pues su padre entonces cae en cuenta y dice, no, ya vino, pero ¿quién vino? Y entonces él dice, eso fue mi hermano. Y le dice, ya me ha engañado y ya 2 veces me ha suplantado. Entonces empieza a quejarse contra su hermano, desconociendo realmente lo que había hecho. Y esta situación dice que trajo una amargura tremenda. Entonces, tanto que él se consolaba, dice, que Esaú, ¿sí? Se consolaba con esto. Ya mi padre ya va a morir. morir pronto. Mm, Y cuando él muera, ahí entonces sí. voy a levantarme para acabar con la vida de Jacob, de mi hermano. Dice que se consolaba con el pensar Pensamiento de que venganza. en algún momento le iba a quitar La la vida. vida a su hermano. Imagínense qué tipo de consuelo ese. Mm, ¿M? Entonces, ¿quién era Esaú realmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que había en él realmente? Entonces, a raíz de esto, ya habiendo recibido la bendición de la primogenitura, entonces Jacob se va. De hecho, su propia madre le da el consejo y le dice, tu hermano se consuela mm, con el hecho de pensar que en algún momento te va a quitar la vida, entonces mejor para que te salves, vete, vete. vete y hacia la casa de tus antepasados, hacia el lugar, ¿sí? Donde vivieron pues los ancestros, vete de aquí, vete de este territorio porque corres peligro. Obviamente lo que va a suceder acá es que ya Jacob deja de ser un hijo de familia, Claro. porque hasta ese momento los dos eran varones ya adultos, Mm, pero estaban bajo la dependencia del padre. En este ujú. caso, ¿quién era el padre? Isaac, ¿sí? Isaac. Él era el padre. Entonces, al tomar él la decisión de irse, ahora él es el que va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de todas las cosas, ¿sí? Porque ahora él es el que va a enfrentarse ya como un hombre que es el encargado de todo. ¿Sí? Estaba, digamos, ahí, digamos, bajo la cobertura de su padre, pero ahorita sale de esa cobertura para enfrentarse a esto. Ese es el contexto, que él está saliendo, entonces, por primera vez de su casa, se aleja y ahora, al alejarse de esto, llevando en sí la primogenitura y el peso de todo lo que esto representaba y significaba, ahora él va a llevar entonces la responsabilidad como hombre. Mm, Y cuando uno empieza a llevar la responsabilidad como hombre, pues tiene que hacerse responsable también ante el eterno Elohim. No solamente vamos a responder porque ahora vamos a hacer las cosas, ahora voy a trabajar y voy a responder por todas las cosas, sino cómo voy a responder delante del eterno Elohim. Y mire lo que dice acá. Entonces, Jacob, ese es el contexto, salió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. ¿Sí? Se va. Ahora ya va como un hombre que lleva toda la responsabilidad sobre sus hombros. Y dice acá, y llegó a cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche, a pernoctar, ¿sí? Porque él iba en un viaje y en ese viaje pues iban pues a pie, ¿sí? Caminaban. Y se detuvo, ¿no? Porque pues el viaje era largo, era mucho el trayecto. trayecto que debía caminar. Entonces, en medio de su viaje, pues le llegó la noche.
y pernoctó, se arregló allí, se detuvo allí, dice la Biblia allí, en cierto lugar, ¿sí? En cierto lugar. Vamos a ver ese cierto lugar de qué, ¿no? Allí. Porque se había puesto el sol, claro, ya había llegado la noche, entonces pues pensó de pronto que pues era muy difícil seguir caminando así de noche y pues también tiene que recuperar fuerzas, Mm. porque pues un viaje, caminar y caminar, pues se va a perder muchísimas fuerzas. Tomando una de las piedras del lugar, de este cierto lugar, se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. Ahí se quedó dormido. Y tuvo un sueño. ¿De qué se trató el sueño? Había una escalera sobre el suelo, ¿sí? Allí, en la tierra, sobre la tierra, cuya cúspide llegaba hasta el cielo. Y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Entonces él empezó a soñar esto, una escalera que estaba apoyada entre la tierra, ¿sí? La base en la tierra y la punta superior estaba apoyada en el cielo. Y esta escalera era como una conexión entre el cielo y la tierra. Y dice que los ángeles de Dios, los ángeles de Elohim, subían y bajaban por ella. O sea, por medio de esta escalera se convertía como en un punto de comunicación, un punto de enlace entre el cielo y la tierra. Y por medio de esta, ¿sí? Había una actividad celestial. Eso de que subían y bajaban los ángeles, pues los ángeles, ¿qué representan? Pues representan lo celestial, ¿sí? Había una actividad, o sea que a través de esta escalera, que era como un punto de comunicación entre la tierra y el cielo, los ángeles, ¿sí? Subían y bajaban, es decir, había una actividad constante, celestial. Y entonces se nos está profetizando y hablando, o sea, este sueño para él, en realidad, era una profecía, ¿sí? Ángeles subían y bajaban por esta escalera. Y entonces esto se trataba en realidad de una profecía. ¿De quién se trataba esta profecía? Pues recordemos que todo se trataba ¿de quién? De Del Yeshua. Mashiach, Mm. ¿sí? Entonces nosotros podemos decir claramente que esta escalera, ¿de quién se trataba? De Pues Yeshua. Yeshua. Yeshua es la escalera al cielo, ¿sí? Escalera al cielo. Es la escalera que está allí dispuesta, que toca la tierra y toca el cielo. Imagínese eso, Mm. ¿sí? Entonces es una escalera bendita, una escalera, podríamos hablar en términos cuánticos. Ay, no. No, tampoco, ¿sí? Sino que entendiendo que es como una especie de portal, ¿sí? Hoy lo llamaremos así, un portal, ¿no? Como un portal, en donde ese portal comunica a este mundo con el mundo eterno. Este mundo pasajero, que es todo este cosmos, todo este universo, con el mundo eterno, ¿sí? Entonces hay allí esto. ¿Y por qué me atrevo yo a decir que esta escalera es el Señor Yeshua? Porque es que él mismo lo dijo. Cuando nosotros leemos en Juan, porque quiero que veamos, no quiero pasar ese detalle así por alto, yo sé que estamos hablando del diezmo, pero esto tiene que ver incluso con el diezmo. Juan 1:43. Mire lo que dice Juan 1, Evangelio de Juan, de Yohanan. Evangelio de Juan. Sin perder allí el libro de Génesis, ¿sí? Ujú. Márquenlo allí en Génesis 28, donde estamos. Sin perder el libro de Génesis, capítulo 28, porque vamos a regresar ahí. Vamos a ver Juan, capítulo 1, versículo 43. ¿Ya lo tienen? Ujú. Bueno. Entonces dice aquí, al día siguiente quiso salir hacia Galil y halló a Felipe. Y Yeshua le dijo, sígueme. Y Felipe, de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe era de Betsaida, de la Ujú. ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe entonces halló a Natanael y le dijo,
hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y los profetas. Mire lo que dice Felipe. ¿Cuál fue la confesión de Felipe ante Natanael? Que habían encontrado a aquel sobre quien había escrito ¿quién? Moisés. ¿En dónde? En la Torá. Entonces, ¿en dónde está escrito acerca de Yeshua? En la Torá y en los profetas. Por eso, amados hermanos, decir que la Torá, decir que la ley está caduca, amados hermanos, es un problema bastante serio para el que lo dice. Porque decir que la ley está caduca es igual que decir que Yeshua, el Mashiach, nuestro Salvador eterno, está caduco. Eso es algo terrible. Entonces, eso es lo que muchos no entienden y por eso doy gracias al Señor, porque si usted está en esta transmisión es porque su entendimiento se ha abierto. Gloria a Dios. O sea, su entendimiento se ha abierto y usted está entendiendo ahora de qué se trata la palabra. Ay, amén. Amén. ¿Sí? Porque ellos, la gente, muchos hoy están todavía con su entendimiento cerrado. Y por eso él dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la ley, en la Torá y los profetas. Entonces, ojo con eso, amados hermanos. Ojo con hablar a la ligera. Eso de la ley ya está caduco. Eso era para el tiempo de la ley, como si el tiempo de la ley, o sea, ya no existiera, como si eso ya no tuviera validez. Cada vez que nosotros nos referimos con palabras despreciables hacia la Torá, lo estamos haciendo es hacia el Mashiach. Decir que la Torá ya no es válida, es decir que Yeshua no es válido. Decir que la Torá está caduca, es decir que el Mashiach está caduco. Entonces, mucho cuidado, que esa Torá, esa ley es de los judíos. Entonces, es decir que Yeshua solamente es ¿para quién? Para los judíos. Para los judíos. Entonces, pobre de los gentiles, porque no tienen esperanza. Porque como la Torá es solo para judíos, entonces Yeshua es solo para judíos. Porque Moshe, el profeta Moisés, escribió acerca de él en la ley y también fue escrito acerca de él ¿en dónde? En los profetas. Entonces, hay de aquellos que menosprecian la ley porque no están menospreciando la ley de Moisés, están menospreciando en realidad ¿a quién? A Yeshua. A Yeshua, nuestro Mashiach. Por eso nosotros amamos la ley. Por eso podemos decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Amén. Es ella, mi deleite de día y de noche. Y de noche. ¿Por qué nos deleitamos tanto en la ley? ¿Por qué será que nos fascina tanto la ley? Porque la ley se trata de Yeshua. Amén. ¿Y cómo no nos vamos a deleitar en nuestro amado? ¿Cómo no nos vamos a deleitar en nuestro Salvador? ¿Cómo no nos vamos a deleitar en el que es el centro de nuestra vida? En aquel que nos dio vida en medio de la muerte, en aquel que nos salvó de la condenación para darnos vida eterna. ¿Cómo no nos vamos a deleitar en él? Y nos deleitamos en él de día y de noche. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y los profetas. ¿A quién? A Yeshua, hijo de Yosef, de Nazaret. Entonces lo hemos encontrado, lo hemos hallado. Imagínense, Felipe estaba feliz, ¿sí? Este mismo Felipe es el que va y le predica al funcionario de la reina Candás, de los etíopes. Cuando un día iba el funcionario que estaba como muy metido con la Torá y con los profetas y había estado participando en Jerusalén, pues al estar allí uno deduce que estuvo participando de una de las grandes fiestas de las que habla la Biblia,
Y el Señor lo manda a él, ¿no? Ve, acércate a ese carruaje. Iba este importantísimo funcionario de la reina, iba en un carruaje. En aquel entonces No no cualquiera cualquiera tiene un andaba en carruaje. carruajes, Sí, ¿sí? Tenía que ser una persona muy prestante y muy importante y muy adinerada, muy poderosa. Y él se le acerca al carruaje y lo escucha que está leyendo al profeta, en este caso al profeta Isaías. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, la verdad, no. Y lo peor es que cómo voy a entender si no hay quien me lo explique. Por eso así hay mucha gente, ¿no? Que no entiende lo que lee. Pero qué bueno cuando pueden entenderlo porque hay quien explique verdaderamente. El problema es que hay muchos que no entienden y hay otros que están explicando pero que no saben explicar. Ay, Dios mío. Dan unas explicaciones erradas. Eso sí es la peor combinación. Entonces dice Felipe a Natanael esto. Entonces Natanael le dijo, ¿de Nazaret? Puede Porque como él salir le algo dice que bueno. es de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Claro, porque él pensaba que Yeshua había nacido ¿en dónde? En En Nazaret. Nazaret. Lo que Entonces se él crió ahí. de pronto no tenía en consideración es que él se crió en Nazaret, pero Yeshua nació ¿en dónde? En Belén. En Bethlehem, en Belén, ¿sí? Donde estaba profetizado que saldría el legislador, ¿sí? De ti, Bethlehem, me saldrá el que será el legislador, mi legislador. Un legislador es el que maneja la ley. ¿Mm? Entonces, acá él dice, puede salir algo bueno. O sea, él como muchos judíos, de acuerdo a sus escuelas y sus pensamientos, pues dice, de Nazaret, de por allá, no puedo creer que de allá venga algo bueno, ¿sí? Entonces le dice, ven y verás, ven y lo verás. Y Yeshua entonces vio que venía Natanael, dice el versículo 47. Y cuando él estaba cerca, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita. O sea que hay israelitas falsos. Si el Señor dice que hay un verdadero israelita, es porque hay israelitas falsos, sino porque dijo eso. Un verdadero israelita, a pesar de que él había dicho eso, no podrá venir algo así, pero en el corazón de Natanael, pues de acuerdo a lo que pudo ver el Señor, en verdad había sinceridad por el Mashiach. Entonces le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sí? O sea que Natanael era de esos que eran como muy crudos para hablar y iba diciendo las cosas, ¿no? Así. Sin A censura. veces sin un filtro, ¿no? Entonces por eso le dice, en quien no hay engaño, o sea, va diciendo las cosas como son, de acuerdo a su pensamiento, lo que cree. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo así? Sabes que soy un israelita y que no hay engaño en mí. Y es que ¿dónde nos conocemos? ¿En qué momento nos presentaron? Y Yeshua le respondió y le dijo, antes que te llamara Felipe, Qué bonito. antes de Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué hacía este hombre ahí debajo de la higuera? Tal vez estaba, ¿qué? Clamando, Orándole al Señor. orando, pidiendo algo, clamando al Eterno, pidiendo allí. Y el Señor le dice, yo te vi. Tal vez esa higuera se alejaba porque tal vez era su lugar secreto. Tal vez no tenía un lugar como tal para poder entrar en esa presencia del Señor. Y él dice, allá en esa higuera, allá yo Te vi te vi. El Señor lo ve todo. todo, todo. El Señor lo ve absolutamente todo, amados hermanos. Me disculpan, por favor, allí. De todas maneras, siempre la palabra para uno es quebrantamiento. Yo te vi. El Eterno siempre lo está viendo todo.
Nuestro Señor lo está viendo todo. Nada se escapa al ojo de Él. Cada cosa que nosotros hacemos, cada palabra que nosotros decimos, Él la conoce. Cada pestañeo que nosotros damos, Él lo conoce. No hay nada a donde nosotros podamos ir. No hay lugar donde nos podamos ocultar. Él lo está viendo todo, para bien o para mal. Y digo para bien o para mal porque si estamos actuando de manera equivocada y errada, pues Él está viendo eso, está viendo esa falla. Si estamos haciendo lo correcto, pues Él lo está viendo y está viendo que estamos haciendo lo correcto. Entonces, cuando el Señor le responde esto a Natanael, esa duda razonable que tenía Natanael, porque es que tampoco, porque vengan y le digan a uno, y encontramos al Mashiach, de quien ha hablado el profeta Moshe en la Torá y también los demás profetas, entonces por eso automáticamente debían creer, pues él tenía una duda razonable y dice, no, yo tengo que mirar verdaderamente si de lo que me están hablando es verdad, porque me pueden estar engañando o puede ser un farsante. Y cuando es confrontado con esto, eso era algo tan fuerte, era algo tan, ¿en qué expresión lo digo yo? Era algo tan importante para Natanael lo que él estaba haciendo debajo de aquella higuera. ¿Cómo hacía él para Sí, saber lo que yo estaba diciendo? era algo tan particular que inmediatamente toda esa duda racional se disipó. Entonces Natanael le respondió, Rabí, Rabí, Rabino, Rabino, tú eres el Hijo de Elohim, eres el Hijo de Dios de una vez. Y no solamente le reconoció como tú eres el Hijo de Elohim, sino que inmediatamente dijo, tú eres el Rey de Israel. Y si yo soy un verdadero israelita, tú eres mi rey. Si yo soy un verdadero israelita, es porque tú eres mi rey. De una, le reconoció. Y reconocer uno a un rey era reconocer soberanía, era reconocer autoridad, era reconocer todo lo que el rey representaba y toda su palabra, todo lo que conllevaba reconocer a un rey. Cuando la gente reconocía a los reyes, a sus reyes, reconocían todo en él. Y él inmediatamente dice, tú eres el rey de Israel. Mire, el Señor le acaba de decir, tú eres un verdadero israelita. Y él le dice, tú eres el rey de Israel. Entonces, si soy un israelita verdadero, y él es el rey de Israel, entonces, ¿qué viene a ser para mí? Pues mi rey, mi soberano, mi Señor, el que tiene dominio sobre mi vida. Le pertenezco a él. Tú eres el rey de Israel. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿somos nosotros verdaderos israelitas? Porque israelita no es aquel que dice serlo. Un verdadero israelita es aquel que vive conforme a la palabra y de acuerdo a la revelación de Yeshua, conforme a los mandamientos y la revelación de Yeshua. Y dice acá, entonces Yeshua respondió y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que estas verás. Por eso que pasó debajo de la higuera, quién sabe, o sea, tal vez este hombre estaba allí vaciando su vida, tal vez estaba en ese momento por el que tal vez pasamos, sí, en alguna ocasión, y necesitamos, Señor, por favor, y tal vez Natanael estaba en ese momento necesitando una respuesta y se paró, se fue debajo de esa higuera y dijo, no, tal vez pudo haber pensado, ¿no? ¿Será que el Señor se me va a responder? Y bueno, esperemos ahí
Y mire el Señor, o sea, como diciéndole, yo te escuché, yo te vi, estuve atento a ti. Y entonces el Señor le dice, cosas mayores que estas verás. O sea, vas a ver testimonio acerca de mí mucho mayor. Si te sorprendió eso, ese detalle de fina coquetería, como dice mi esposa, si ese detalle te sorprendió, te vas a sorprender mucho más de lo que vas a ver conmigo, de las cosas que yo voy a hacer. Versículo 51. Y le dijo, amén, amén, te digo. ¿Sí? Les digo, amén, amén, les digo. Mire, amén, amén, les dice a ellos. Les digo, ¿qué les digo? Verán el cielo abierto y a los ángeles de Elohim bajando, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahí está. Ahí está, 28. Y los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ángeles subiendo, ángeles bajando, ángeles subiendo, ángeles bajando. La actividad celestial. O sea, hay una actividad continua en la tierra de lo celestial. Escuchen bien. Hay una actividad continua de lo celestial en la tierra. ¿Por quién? Por la conexión que el mismo Yeshua ha hecho entre esta tierra y el cielo. Hay una conexión, hay una actividad continua. Por eso creemos en esa actividad gloriosa. Y a través de Yeshua desciende. Por eso dice, todo don perfecto y toda buena dádiva, es decir, todo lo bueno, todo regalo. Algunas Biblias dicen todo regalo perfecto, el don es un regalo. Todo regalo perfecto, toda buena dádiva. ¿Qué dice? Desciende del Padre de las luces. Pero, ¿a través de quién desciende? De Yeshua. De Yeshua. Amén. Ahí. Y de nosotros, escúchame bien, toda nuestra alabanza, toda nuestra honra asciende hacia el cielo. ¿Por medio de quién? De Yeshua. O sea, del cielo todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo mejor del cielo. Allá está abierto el cielo. Recuerde, hay una ventana, como le dijo el Señor a Israel en Malaquías, que lo vimos días atrás. Les abriré, ¿qué? Las ventanas de los cielos. Por eso dice, ustedes verán el cielo abierto. ¿Qué es tener el cielo abierto? Tener el cielo abierto es tener el favor del Eterno sobre nosotros. Por eso en Malaquías, lo vimos días atrás, en medio de estas enseñanzas. En Malaquías capítulo 3, cuando el Señor les habla a ellos que se vuelvan fieles en los diezmos y en las ofrendas, y el Señor les habla y les dice que ellos serán probados en esto. Realmente eso es lo que el Señor está diciendo, no que lo prueben a Él, porque en ningún momento el Señor nos va a pedir que lo probemos a Él, porque a Elohim nadie lo prueba. Yo no puedo poner a prueba al Eterno, ¿sí? No, Elohim, dice literalmente el texto de Malaquías, es que Elohim nos probará en esto, sino que muchas versiones de la Biblia están mal traducidas. Y nos ponen a nosotros es a probar a Elohim, a Dios. No, en realidad somos nosotros quienes seremos probados y aprobados en esto. Y dice la palabra entonces que si somos aprobados en esto, ¿qué va a suceder? Se abrirán las ventanas. ¿Se abrirán qué? Las ventanas de los cielos. ¿Se abrirán las ventanas de qué? De los cielos. Entonces por eso el Señor dice, verán el cielo abierto. ¿Cuándo vemos el cielo abierto? Cuando nosotros honramos al Eterno, ¿sí? Recordemos eso en Malaquías, por favor. Si quiere, permítanme, yo les leo esto de Malaquías, pues para que estemos conectados con esto, porque es que esto tiene que ver, por eso le digo, tiene que ver con esa parte. Recuerda que todo lo que escribieron en el profeta Moshe en la Torá y todos los profetas es acerca de ¿quién? De Yeshua. Por eso dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10, 3:10, traigan
todos los diezmos a la casa del tesoro, y haya alimento en mi casa. Y ahora sean aprobados ustedes. Ahora ustedes sean aprobados por mí. ¿Cuándo seremos aprobados por Él? Cuando le honramos a Él con los diezmos y las ofrendas. Cuando nosotros le honramos a Él con los diezmos y la ofrenda, entonces somos ¿qué? Aprobados. Por eso mire cómo les estoy leyendo, escuchen bien. Y ahora sean ustedes aprobados por mí en esto, dice Yahweh Tsebaot. Somos nosotros los que somos puestos a prueba. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que seamos ¿qué? Aprobados. Pero somos aprobados cuando le honramos a Él. Si su Biblia dice, pruébenme con esto, no es así porque nadie puede poner a prueba a Elohim. Yo no sé qué nos podemos creernos los hombres, los seres humanos, que podemos decir. Y hay gente, de hecho, una vez yo escuché a un predicador muy famoso decir, la Biblia lo dice, pruebe a Dios con el diezmo. Entonces, ¿qué espera? Póngalo a prueba. Es que a Dios se pone a prueba para ver si va a cumplir o no va a cumplir. Sí, eso es muy común escucharlo realmente. Y es muy común, sí. Entonces mucha gente se toma de esto, sí, ponga a prueba a Dios, voy a poner a prueba a Dios. Bueno, voy a dar el diezmo y lo voy a poner a prueba, a ver si pasa la prueba. Vamos a ver si Dios pasa la prueba. Ay, qué tremendo, qué irrespeto. Por favor. Igualados. Nosotros, discúlpenme, amados hermanos, comparados con el Eterno somos nada, ni siquiera insectos. Un insecto es mucho. Somos nada. Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros para poner a prueba a Elohim? Entonces por eso el texto realmente dice, y ahora sean ustedes aprobados por mí, dice el Señor. Dice, ¿sí? Aprobados por mí en esto, ¿en qué? En traer los diezmos delante de Él. En eso es que tenemos que ser aprobados por Él. Dice Yahweh Sebaot. Y veamos si no les abro las ventanas. ¿Al ser qué? Aprobados nosotros. Entonces, ¿qué dice Él? Ahora sí que les abro las ventanas de los cielos. Como no decirle al hijo, a ver, responda y apruebe su colegio, apruebe su colegiatura, apruebe en la universidad, apruébela. A ver si no le cumplo y le doy un regalo. ¿Sí? A ver, ¿quiere el regalo? ¿Lo quiere? Le voy a dar, yo le puedo dar, yo tengo potestad para darle un buen regalo, pero quiero que sea ¿qué? Aprobado. Que usted salga aprobado. Lo quiero ver pues aprobando. Antes no, hasta que usted no apruebe el colegio, la escuela. Estoy como si fuera un padre con un hijo. Hasta que usted no apruebe el colegio, la escuela, entonces no le doy el regalo. Pero hágalo, apruebe, salga aprobado y su regalo cuenta con él. Es algo similar, como por poner un ejemplo. ¿Sí? Y veamos si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces cuando nosotros somos aprobados por Elohim, porque hacemos lo que Él dice, en este caso, traigan los diezmos, como dice Malaquías 3:10, entonces, ¿sí? ¿Qué sucede? Se abren las ventanas de los cielos y hay bendición. Se abren las ventanas de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Allí, en donde estábamos ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué moví por acá? ¿En Juan? Sí, en Juan, capítulo 1, volvamos allí. A Juan 51. Capítulo 1, versículo 51. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 51, Yeshua le dijo, amén, amén. Les digo, verán el cielo abierto. Les abro el cielo, ustedes van a ver el cielo abierto. Y a los ángeles de Elohim, de Dios, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es la escalera? Es decir, eso es lo que veía Jacob. Él veía una escalera, pero esa escalera era, en realidad, lo que él estaba viendo era una representación de Yeshua. Imagínense, el patriarca Jacob estaba viendo una representación de Yeshua.
Otro nombre que le puedo dar a Yeshua, la escalera. Escalera. Escalera al cielo, escalera al éxito, a la Sí, sí. bendición, a todo. Es por allí donde tenemos que seguir, claro. ¿Y qué nos indica eso? Que la única manera de llegar al cielo es por medio de ¿quién? De Yeshua. Y ángeles subiendo y bajando están demostrando una actividad continua y esa actividad está hasta el día de hoy, Ay, amados gloria a hermanos. Dios. Qué bendición. No piense que eso se acabó, no. Ay, bendito Señor. Yeshua es el punto de conexión. Yeshua es la conexión entre este mundo y el mundo eterno. Ujú. Y si nosotros, ¿sí? Vamos por él, pues tenemos el cielo ¿qué? Abierto. Amén. Entonces lo que estaba viendo Jacob, el patriarca, siglos antes, ahí en Génesis capítulo 28, estaba viendo proféticamente la labor, el trabajo, la obra de ¿quién? De Yeshua, que es hacer una conexión entre este mundo y el reino de los cielos. Y toda actividad celestial se hace a través de Yeshua. Entonces, a través de Yeshua desciende la bendición, ¿sí? Les derramo bendición hasta que sobreabunde, hasta por medio de quién la derrama, de Yeshua. Por eso, como vimos en el Shabbat pasado, ¿qué dijimos? Que cuando aquí los hombres mortales reciben los diezmos, allá En el cielo. los recibe uno de quien se da testimonio, es el que vive, porque hay una conexión. Ujú. Hay una conexión entre la tierra y el cielo, y esa conexión es Yeshua, amados hermanos. Qué bendición. Por eso, como lo veíamos en el Shabbat pasado, eso. Sí. Aquí en la tierra dan los diezmos hombres mortales. Aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales. Eso lo vimos en la carta a los hebreos. Ujú. Reciben los diezmos hombres mortales. Pero allá los recibe aquel de quien se da testimonio, es el que vive. Yeshua es la conexión en todo esto, amados hermanos. Por eso, qué terrible cuando dicen, no, eso del diezmo, eso era el Antiguo Testamento, eso era los levitas. Eso tiene que ver todo con Yeshua, todo tiene que ver con Yeshua. Pero es por desconocimiento. Desconocen la verdad, desconocen la palabra, no se les ha revelado la palabra como tal, no tienen entendimiento. Entonces, allí en capítulo 28 de Génesis, dice que él llegó, se detuvo en cierto lugar y allí en ese lugar puso una piedra debajo de su cabeza, allí se recostó y se quedó dormido y tuvo un sueño. Y veía que una escalera que se apoyaba en la tierra y su cúspide, la parte más alta, llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo, imagínense. Y los ángeles de Dios, los ángeles de Elohim, subían y bajaban. ¿Quién es la escalera? Yeshua. Todo de la Torá tiene que ver con Yeshua, amados hermanos. Por eso descalificar algo de la Torá es descalificar a Yeshua, es no comprender el significado de las cosas. Por eso, para entender a Yeshua hay que entender la Torá, para comprender, para conocer más de Yeshua. Entonces, lo que estaba viendo el patriarca Jacob, a quien se le cambiaría su nombre por Israel y sobre quien vendrían las promesas que el Señor dio desde Abraham, estaba viendo nada más y nada menos que la obra redentora de Yeshua. Entonces, por medio de Yeshua se derrama toda la bendición de arriba a abajo y por medio de Yeshua llega toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria, toda nuestra honra al Padre. Por eso honrar al Hijo es honrar al Padre, porque toda honra pasa por Él. Toda gracia, toda gloria, toda alabanza pasa por Él. Por medio de Yeshua, nada llega al Padre si no pasa por Yeshua. Por eso nadie, dijo Yeshua nuestro Mashiach, nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea, si no es a través de mí,
no puede llegar, si no sube por esa escalera llamada Yeshua, no puede llegar al Padre. No, es imposible llegar al Padre. Tremendo. Entonces, cuando nosotros honramos al Eterno con nuestros diezmos, la actividad celestial, ¿qué hace? Sube por medio de la escalera ante el Padre. Esa escalera que vive para siempre, ahí sube. Entonces, aquí honramos al Eterno con nuestros diezmos y sube alabanza, sube honra, sube gloria. Estamos honrándole a Él. Eso es lo que sucede, amados hermanos. Entonces dice allí, y Yahweh estaba parado encima de ella. O sea, ¿quién es el que estaba allá en la punta superior de la escalera? Yahweh, el Eterno. El Eterno Elohim. Él estaba allí. ¿Sí? Allá, en la punta, parado encima de la punta de la escalera. Entonces, ¿quién es el que recibe toda la honra cuando nosotros honramos como debe ser? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los diezmos. Pues la recibe el Eterno. ¿Por medio de quién? De Yeshua, el que vive. Ahora, ¿qué pasa cuando deshonramos? Pues no va a llegar ningún tipo de honra de parte de nosotros al cielo. ¿Y qué tipo de bendición va a llegar del cielo acá? Ninguna. Pues no, ninguna, porque no vamos a poder ver el cielo abierto. Por eso el Señor les dijo, van a ver el cielo abierto, ustedes van a ver el cielo abierto. Como en Malaquías, les abriré el cielo. ¿Sí ven la conexión? Hay conexión en todo esto. Entonces, dice acá, y Yahweh estaba parado por encima de ella y le dijo a él, yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. Recuerden que Abraham era en sí el abuelo, no es que se equivocó la Biblia, sino que los abuelos también eran considerados en la antigüedad como ¿qué? Como padres. Claro. ¿Sí? Entonces, el padre de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. Y Isaac era el padre de Jacob y Abraham era el abuelo. La tierra en la tierra en la que estás recostado, mire lo que dice allí la palabra, ¿sí? Te la asignaré a ti y a tu simiente, te la daré, es tuya. Tus descendientes, y mire lo que el Señor le empieza a hablar, o sea, el Señor le va a empezar a hablar proféticamente, no solamente de su vida, sino lo que va a suceder con sus generaciones. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra en cuanto a multitud, ¿no? Imagínate cuánto es el polvo de la tierra. Te esparcirás al occidente y al oriente, al norte, al sur, o sea, hacia todos los ángulos. Todas las familias de la tierra serán, ¿qué? Benditas por medio de ti. Imagínense. Benditas. Recordemos que la bendición es ser, ¿qué? Adoptados como hijos legales. Entonces el Señor le está diciendo a Jacob que él tiene la bendición ¿de quién? De Abraham, que fue traspasada ¿a quién? A Isaac, y ahora la tiene él. O sea, el Señor está confirmando, en realidad, la bendición, sí, tu padre fue el que te bendijo, humanamente, pero en realidad yo soy el que te estoy dando la bendición. ¿Por qué? Porque tú amaste la primogenitura. Entonces, como la amaste, a ti te voy a dar esa bendición y sobre tus generaciones. ¿Sí? Y las familias de la tierra serán benditas. O sea, mire, todas las familias de la tierra tienen la posibilidad de ser ¿qué? Benditas. Es decir, de ser adoptadas como legales, hijos legales, ¿delante de quién? Del Señor. Todos. ¿Cuántos? Todos. El problema es que la gente, no todo el mundo, quiere ser adoptado como hijo legal por parte del Creador. No todos. Aunque la gente dice ser todo, porque la mayoría de la gente dice, no es que todos somos hijos de Dios, no, todos son criaturas de Dios. Pero comúnmente la gente dice, somos hijos de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios, sino como hijos ¿de quién? Del adversario. Del diablo, ¿sí? Hijos del diablo. Entonces, es algo que nosotros debemos entender, amados hermanos. ¿Sí? Porque hay gente que se comportan así. Por eso el Señor les tendrá que decir, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre,
el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. Es decir, ustedes obran de acuerdo a lo que él les dice que deben obrar. Entonces la pregunta es, ¿nosotros cómo estamos obrando? ¿De acuerdo a lo que el Eterno dice que debemos obrar, que debemos hacer en su palabra? Si hacemos conforme a lo que el Eterno está diciendo en su palabra, entonces somos hijos legales. Claro. Y al ser hijos legales, vamos a ver siempre la bendición. Vamos a poder siempre levantar nuestra mirada y decir, los cielos están abiertos a mi favor. Veo el cielo abierto. ¿Lo puede usted decir allí? Amén. En este momento ustedes pueden mirar allí y decir, veo el cielo abierto. Veo la gloria del Eterno. Veo esa gloria desde ya, amados hermanos. Pero hay que ser obedientes a Él. Hay que vivir conforme a su palabra. Queremos ver el cielo abierto, pero no queremos cumplir su palabra. No queremos honrar al Eterno como debemos honrarlo. Y parte de esa honra es a través de nuestros bienes, por ejemplo, con el diezmo. Eso es lo que dice la palabra. Yo no me estoy inventando esto, amados hermanos. Y yo no estoy tratando de manipular la palabra porque el Eterno me libre de eso. Qué desgracia que me toque a mí, pues, el ministerio de la manipulación de la palabra. Ay, no. No, yo rechazo eso. Ustedes me conocen y saben que les hablo siempre lo que dice la palabra. ¿O es que lo que le estoy hablando no es así? Y el Señor le dice, empieza a bendecirlo. Empieza a bendecirlo. O sea, esa bendición venía por medio de esa escalera. Ya estaba allí. La escalera puesta. Ya él la veía. Y dice allí, todas las familias de la tierra serán benditas en ti, por medio de ti y de tus descendientes, ¿sí? de tu simiente, por medio de tu simiente, de esa simiente. ¿De cuál simiente es? Pues de la simiente que es ¿quién? Yeshua. Dice, recuerda, yo estoy contigo. Te guardaré. Tremendo eso. Yo estoy contigo. Ten en cuenta esto, Jacob. Él iba muy temeroso. Recuerde que de alguna manera él iba, ¿qué? Huyendo, en realidad. ¿Sí? Él era huyendo de su hermano. O sea, él ya salió de su casa, acaba de salir de la casa, ya no está como un hijo de familia, ahora ya empieza a vivir sobre él esa responsabilidad. Y mira lo que dice allí. Yo estoy contigo, yo te protegeré, yo te guardaré donde quiera que vayas. ¿Queremos esa bendición? Eso nos parece cierto, cuando leemos estos versículos nos parecen hermosos. Uy, sí, No, amén. Cosa Sí, yo estaré contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas. Amén. Ay, ¿Estamos honrando al Eterno como debe ser? Con toda nuestra vida, como debe ser. Lo estamos amando con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas económicas, como dice la palabra. Te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. El Señor siempre cumplirá sus promesas. Obviamente esas promesas serán realidad siempre y cuando nosotros seamos aprobados. Seamos fieles. Amén. Aprobados, porque solamente aprobados es que el Señor abre los cielos y podemos ver el cielo abierto sobre nosotros. ¿Queremos ver el cielo abierto? Hermanos, seamos aprobados delante del Eterno. Que resultemos aprobados. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, cuán sublime es este lugar. No, yo imagino que él estaba temblando. Cuán temible es este lugar. Dios mío, el Señor está aquí. O sea, tuvo un encuentro tan vivo, un encuentro tan especial, tan glorioso, que él estaba temblando. Aquí está el Señor está en medio de esto. El Dios de Abraham, mi abuelo, el Dios de mi padre, Isaac, está aquí. Y él dijo, esto es algo sublime, es algo temible, es algo tremendo.
no es otra cosa que Mm. casa de Dios. ¿Y qué? Y puerta del cielo. Cielo. Él vio esto como un ¿qué? Como un portal. Ujú. O sea, Al cielo. un portal celestial. No en sí, o sea, él está hablando del entorno del lugar. Aquel lugar en donde él va a tener esta revelación, porque más que un sueño, en realidad fue una revelación, porque estaba viendo nada menos y nada Visión. más que al Ay. Mashiach, Mm. a Yeshua. Pues cuán tremendo sería eso que vio a Yeshua mismo, Ay, tremendo. como esa escalera. Esto es una puerta, esto es un portal del cielo. Aquí hay un portal. Y es que en Yeshua tenemos ese portal. O sea, por eso decía que la escalera podríamos verla como una especie, como en realidad como de portal. Es un portal por medio del cual atravesamos de este mundo al cielo. Entonces, Amén. de este mundo, a través de ese portal que es Yeshua, enviamos nuestra alabanza, nuestra oración. O sea, todo llega a través de Yeshua. Todo estamos Nuestra enviando honra a allí. nuestro Señor. Sí. Mm. Y de allá del cielo, todo La regresa, bendición. toda en bendición a través de Yeshua. Así funciona esto. Entonces dice, temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza. Mire, ¿qué representaba esa piedra? ¿Qué puso él allí? Su cabeza. ¿Cuántos pensamientos podría llevar él? Mm. ¿Cierto? Tener que Sí, salir de su casa, claro. la situación con su hermano, dejar a su padre, que estaba bien anciano, Sí, qué pesar. tal vez sin posibilidad de volverlo a ver. Mm. Cuántas cosas iba pensando él de su madre, de todo esto. Y allí él lleva tantas cosas en su mente, en su cabeza, y allí él recuesta sobre esa piedra su cabeza, es decir, sus pensamientos, todo esto. Y de alguna manera esta piedra también está representando a Yeshua, en quien debemos recostar Recostarnos. Ay, todo. O Dios. sea, yo recostar, o sea, toda mi vida, todo Es mi algo que pensamiento, toda mi mente, todo eso. O sea, tenemos mis que hacer. proyectos, mis metas, todo, mi Todo en proyecto de él, vida, todo eso está aquí, todo recostadito sobre quién, sobre el Señor. sobre la Yeshua. piedra, Amén. ahí. Entonces, temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza y la erigió como un pilar y derramó aceite sobre ella. O sea, dejó allí una señal. ¿Sí? Para ellos en aquel entonces era muy importante dejar ¿qué? Señales. Estas señales constituían monumentos visibles de esos momentos, de esas ocasiones que Especial. marcaban Mm. la vida de los hombres. Dijo, Trascendentales. esto es algo trascendental, sí, esto es Mm. algo muy importante. Mm. Esto es algo que para mí vale todo. Entonces pone esa misma piedra donde estuvo descansando su cabeza, la pone allí como un monumento, como una señal, un pilar, y derramas aceite sobre ella de manera simbólica, dando a entender que era ungida. Esa piedra, una piedra ungida. ¿Quién es el ungido del Señor? Amén. Yeshua. Amén. Y que ese lugar allí, donde el Señor le dijo que iba a traerlo nuevamente y que ese lugar iba a ser para su Su simiente, descendencia. ¿sí? Para su descendencia, su simiente, Mm. allí entonces iba a estar el ungido. O sea, estaba haciendo esto, hermano. Todo esto tenía que ver con algo Profético. profético, Claro. completamente. Y temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza y la erigió como un pilar y derramó aceite sobre ella. Y llamó, dice acá, y llamó a aquel lugar Beit-El, 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 ¿sí? Y lo llamó Beit-El. Pero anteriormente la ciudad se llamaba Luz. Luz, eso es una palabra, pareciera que fuera luz, Luz. la luz Ujú. que ilumina, no. Luz es una palabra hebrea que significa almendra, almendro. Mm. Luz, luz, así se pronuncia esa palabra hebrea, ¿sí? Y llamó a aquel lugar Beitel, pero anteriormente la ciudad se llamaba Luz. Y Jacob hizo un compromiso.
Entonces, ¿a qué nos llama el Señor siempre? ¿A qué? Hacer A compromisos, hacer compromisos. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? nos comprometamos. Compromiso Mm, en todo, no parcialmente, en todo. Un compromiso total. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer el compromiso? Y él ya empieza a hacer un compromiso porque recuerde, acaba de dejar la casa de su padre. Ya no es el hijo de familia. no, Ahora es él el que tiene que poner ¿qué? El pecho. El pecho allá en la casa donde él vivía lo ponía ¿quién? Su padre, padre. Isaac. Él era el que respondía ante el Eterno por todo. Ahora sale de su casa, entonces asume. Y lo primero que hace él es asumir un compromiso ¿con quién? Con Yahweh. Fue el primer compromiso que asumió él. Cuando salió de la casa, claro, sale debajo, digamos, de eso de su padre, al salir, ahora es él el que tiene que responder. Ya no puede ir allá con el papá o la mamá, venga, hijo, haga eso. No, ahorita es él el que tiene que responder por todo, porque ya salió. Y el primer compromiso lo hace ¿con quién? Con el Eterno. Y mire ese compromiso tan hermoso que hizo. Y Jacob hizo un compromiso, hizo un voto, una promesa. Promesa. La palabra neder significa compromiso, voto, promesa. Si Elohim está conmigo y me guarda en este camino por el cual estoy yendo, y me da pan que comer y vestido que ponerme, y regreso en paz a la casa de mi padre, entonces Yahweh habrá resultado ser mi Elohim. Así que esta piedra que he levantado como un pilar, como una columna, como un pilar, una columna, una base, ¿sí? un cimiento, llegará a ser casa de Elohim. Y de todo lo que me des, la 10ª parte yo diezmaré para ti. La 10ª parte yo diezmaré para ti, de todo lo que me des. Mire que el primer compromiso que hizo Jacob en el momento que sale de la casa de su padre, que ahora es él el que tiene que responder, porque ya no está en casa de su padre, ya recibió de parte de su padre la primogenitura, ya recibió la bendición de ser el primogénito, ahora sale de la casa, entonces el primer compromiso que adquiere ahora como hombre responsable de todas las acciones y de todo, es de todo lo que me des. La 10ª parte yo diezmaré para ti. Pregunto, ¿de dónde aprendió él eso? ¿A quién estuvo viendo él todo el tiempo que hacía eso? Pues indiscutiblemente ¿a quién? Padre. A su padre, de su padre Isaac. ¿Y de quién más? De su abuelo. Y de su abuelo Abraham. Claro. Allí, o sea, él tenía los mejores referentes. Y ahora que ya le tocaba a él asumir responsabilidad, porque pues antes no, porque estaba bajo la cobertura de su padre era el que asumía todo, porque era el dueño de todo, de toda la hacienda, de todo donde vivían, pues de todo el lugar y de todo lo que tenían. Ahora él que ya tiene que asumir ya como tal, entonces dice, y Dios, tú vas a ser mi Elohim, tú vas a ser mi Elohim. Y de todo lo que me des, la 10ª parte, yo diezmaré para ti. El primer compromiso que adquirió fue ese. Como hombre responsable ahora, enfrentando su madurez, o enfrentando el hecho de ahora de ya no estar bajo la cobertura de su padre, sino ser ahora ¿qué? Cabeza. Ahora él es cabeza y es responsable y entiende de qué se trata esta responsabilidad. Y como sabe que esa es su responsabilidad, y entonces el compromiso, la promesa, el voto que él hizo es, mi compromiso es, ahora tú eres mi Elohim y como mi Elohim, de todo lo que me des, ¿de qué es lo que se diezma? De lo que el Señor le da a uno, de todo. Mire que él no dice, voy a diezmar para que me des. No, él dice, de todo lo que me des, mi compromiso será honrarte con el diezmo.
Ese será mi compromiso. Y así, amados hermanos, empieza la responsabilidad del patriarca Jacob, con un compromiso total de reconocimiento al Eterno como su Señor, como su dueño, como el todo de él. Y por eso él va a experimentar unos cambios tremendos en su vida. Y la bendición que va a recibir el patriarca Jacob va a estar marcada por ese compromiso que él adquirió delante del Padre Eterno. Qué bendición. Amén. Amén. Espero que todos nosotros, de la misma manera, Preciosa palabra. podamos adquirir el compromiso. ¿Sí? Queremos la bendición. Hay gente que dice, yo quiero la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y la bendición de Jacob. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿estamos siendo comprometidos como lo fueron estos varones? A él nadie le tuvo que explicar ahí en ese momento el diezmo. El Señor no bajó a decir, venga, pues le explico el diezmo porque usted no lo sabe. No. Él lo sabía, lo entendía y sabía la trascendencia de lo que eso significaba porque había estado siendo testigo de cómo lo hacía su padre Isaac y de cómo lo hacía su abuelo Abraham. Así, siempre bajo ese testimonio, siempre siendo testigo de lo que ellos hicieron, siempre lo aprendió muy bien. Y lo primero que hizo fue comprometerse en eso, ahora que él va a ser cabeza. Claro que sí, amén. Así que espero que todos nosotros entendamos el compromiso delante del Eterno. Amén. Bueno, si alguien ha llegado a nuestra transmisión, bueno, antes de esto, si esta palabra para ustedes es de bendición, por favor denle me gusta y comparte el video. Me gusta, el like allí al YouTube. Y comparte el video a través de sus redes sociales. Y si alguien ha llegado a esta enseñanza o recientemente en los días pasados, ¿sí? Comuníquese con nosotros a través de la línea WhatsApp que aparece en su pantalla. Escríbanos y nosotros estaremos comunicándonos con usted. Para nosotros es muy importante. No se olviden visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Ahí aparece todo acerca de nuestro ministerio. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Padre Eterno por esta enseñanza, por esta palabra, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Algo que recordaba a través de esta palabra, yo aprendí a diezmar porque mi abuela era una mujer muy fiel y porque vi a mi madre también hacerlo. Y aprendí y anhelaba. Uno lo hace por aprendizaje. Sí, entonces creo que eso es una bendición en cascada. Así es. Porque Dios bendijo a mi abuela, Dios ha bendecido a mi madre y nos ha bendecido, me ha bendecido a mí. Me pasó igualito. Yo aprendí ese principio por mi abuela. Sí, eso para mí es el mejor. Para mí el mejor referente fue el mejor referente son ellas. Entonces ahí se cumple la palabra. Sí. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa, tan poderosa. Gracias, Señor, porque nos atraviesa, Padre Celestial, lo profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, pero trae la bendición. Nos quedamos también con algo muy importante. Anhelamos que los cielos sigan abiertos. Anhelamos, Señor, pero anhelamos ser aprobados para que esos cielos abiertos estén siempre vigentes sobre nosotros y nuestras generaciones, nuestros descendientes. Gracias. Muchas gracias porque nos da la oportunidad de aprender y poner por obra para llevar cielos abiertos a nuestras vidas y a nuestras casas. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias. Seguimos en este tiempo, Señor, aprendiendo. Seguimos en este tiempo alimentándonos de este pan que no perece. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Yeshua Mesías. Amén. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión y a todos ustedes les decimos Shalom.